Bernabé y Pablo fueron expulsados de la ciudad de Antioquía de manera violenta, por supuesto, agresiva, odiosa, diríamos, con el ánimo incluso de matarlos. Una vez expulsados de la ciudad de Antioquía, el capítulo 14, en su primer verso nos dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es decir, salidos de Antioquía, y los creyentes que allí residían, que eran prácticamente recién convertidos, se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Viene a mi mente ahora una cita de la primera carta de Pedro. Déjenme reiterarla. Es primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estoy pensando en esos creyentes de Antioquía que perdieron sus pastores porque tuvieron que salir huyendo sus pastores. Ellos se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo y estudiando la Sagrada Escritura, como dijimos, en su versión griega. Pero la base o lo más importante de todo esto es la experiencia, la bendición de Dios que ellos tuvieron. ¿En qué consiste esa bendición? Por eso fui a primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, o nacidos otra vez, o regenerados. Todo eso significa lo mismo, ¿no? Nuevo nacimiento, regeneración, renacidos, vueltos a nacer. Usted y yo hemos vuelto a nacer. Si no está muy seguro de que ha vuelto a nacer, la invitación ahí queda, ¿no? Es posible. Dios le invita a usted a nacer de nuevo, no de simiente corruptible, no en este cuerpo corruptible. Quiere decir que se envejece, que se enferma. Nos alegramos por los cumpleaños, pero un cumpleaños más es también un año más de envejecer, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene ni un solo achaque? Nada, ni una muela picada, ni una uña enterrada, ni nada. A ver, ¿quién? No, simiente corruptible. Pero hemos renacido de simiente incorruptible. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo nacimos de nuevo? ¿En qué ya no somos corruptibles? ¿En qué parte de nuestro ser no somos corruptibles? El cuerpo sí es corruptible. ¿En qué parte de nuestro ser no somos corruptibles? En el espíritu. Por eso decía Jesús: el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿no? Algunos incluso protestantes se burlan del sector evangélico cristiano que predica el nuevo nacimiento y les llaman los evangelicalistas, los nacidos de nuevo. No nos preocupa, fue Jesús el que dijo: es necesario nacer otra vez. Si Jesús dijo que es necesario, es necesario. Y si ese nuevo nacimiento espiritual es tan grandioso que ya no vamos a morir, puesto que no es de simiente corruptible,
y se dio en nosotros por la palabra. Cuando Jesús dice del agua y del Espíritu, se refiere a la palabra del Evangelio. Y si en todo caso implica también el bautismo en agua, es solo en la medida en que ser bautizado en agua es la señal de aceptar la palabra del Evangelio. Pero es la palabra del Evangelio y el Espíritu Santo, como un padre y una madre, que nos han engendrado de manera espiritual. Así como en el cuerpo físico fuimos engendrados por un padre y tuvimos una madre, en nuestro nacimiento espiritual tenemos un padre, el Espíritu Santo, y una madre, la palabra de Dios. Cuando ambas cosas se conjuntaron en nosotros, nacimos de nuevo, porque oímos el Evangelio, creímos el Evangelio, y el Espíritu Santo nos hizo hijos de Dios. Así pues se quedaron los discípulos en Antioquía nacidos de nuevo, y eso les permitió quedarse llenos de gozo del Espíritu Santo y continuar en el estudio de esa palabra que nos ha hecho una nueva simiente. Los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio. ¿Por qué se fueron a la ciudad de Iconio? Porque su agencia misionera ya les había dicho que tenían que estar cierto tiempo en Antioquía y luego se iban a ir a Iconio y allá les iban a mandar la ofrenda. Los más despiertos se me quedan viendo incrédulos, claro. Los más distraídos, miren, no hay tal. Bernabé y Pablo no dependen como hoy de muchos misioneros de una agencia misionera. No es que estén mal las agencias misioneras, en épocas pasadas fueron muy importantes. El problema es que a veces se pueden enviar personas que no tengan la madurez para ser misioneros, personas que no estén siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y más ahora, y ya lo he comentado, las supuestas agencias misioneras solo llegan a una iglesia, emocionan a los jóvenes que a veces ni estudian ni trabajan, y dicen, pues me voy a ir a otro país, les dan un cursito express de 3 meses y ya los mandan. Y no crean que los sostienen. Los jóvenes tienen que estar buscando con sus amigos, iglesia, familiares, que les estén mandando la ofrenda allá donde se van. Pero eso sí, la agencia misionera dice, ya tenemos 10 misioneros en la India. ¿Tenemos? Bueno, esta no era la manera, ¿no? Ya lo platicamos cuando vimos cómo el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo. Eso estaba en el capítulo 13. Solo quisiera que volvamos a leer el verso 4, 13:4 de Hechos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿a dónde van Bernabé y Pablo? Donde les ordena sus autoridades denominacionales. ¿Sí o no? Donde los contratan. Esta semana veía yo un aviso y decía, era de una iglesia, y decía, se solicita pastor, y daba los requisitos. Hermano, yo espero que nosotros nunca solicitemos pastor, porque lo veremos al final del capítulo 14. Los pastores o ancianos surgen de la localidad. ¿Cómo? A ver, ¿quién quiere venir a pastorearnos? Y claro, en esos sistemas le dan un contrato por 4 años, y a los 4 años, adiós pastor, ¿no? Y mientras estuvo los 4 años, estuvo totalmente limitado por los administradores de la iglesia. O sea, ni es una persona nacida en la iglesia, que llegó a la madurez en proporción a esa iglesia, ni tiene la autoridad
sobre la iglesia, porque al final lo limitan, y tampoco es alguien que se queda para dar su vida por las ovejas, porque en cuanto se acaba su contrato, pues vámonos, ¿no? No, los Bernabé y Pablo, si llegan a la ciudad de Iconio, será porque han entendido del Espíritu Santo una ruta estratégica para abrir el Evangelio, o para abrir el Asia Menor al Evangelio, como una especie de aproximación a la entrada de Europa, al resto de Asia y después al norte de África. Esa región es el eje de todo el comercio y las relaciones políticas de los 3 continentes. Hay una estrategia allí, pero quien se las ha inspirado y quien los guía en cada paso es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que recordar otra vez el pasaje que mencioné sin dar la cita, que es Juan capítulo 3. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Cuando Nicodemo le dice a Jesús que si él viene de Dios o no, Jesús le contesta: es necesario nacer otra vez. Y cuando Nicodemo pregunta que cómo puede pasar eso, cómo funciona eso, entre otras cosas, Jesús le dice que nosotros no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va. Bueno, menos en aquella época, ¿no? Hoy sí, es toda una ciencia el conocer los vientos, las corrientes de los vientos y sus temperaturas y demás, velocidades. Pero en aquel tiempo, viento y espíritu eran casi sinónimos, eran realidades análogas. Tú no sabes de dónde viene el viento y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. En otras palabras, ¿quién nos tiene que guiar? Es el Espíritu Santo. El cristiano tiene un desafío muy grande, que es el más importante en su vida: ser guiado por el Espíritu Santo. Ese es el desafío más importante. Para nosotros, el concepto de pecado se ha ampliado muchísimo. Para nosotros el pecado no es solo lo que burdamente algún sector puede pensar, ¿no? Las santas tradiciones evangélicas, ¿no? ¿Qué es pecado? Bailar, fumar y tomar, ¿no? En el mundo de muchísima gente que se siente buena, que profesa la religión católica, ¿qué es pecado? Por robar, matar, drogarse. ¿Qué es pecado para los creyentes de izquierda? El capitalismo. ¿Qué es pecado para los creyentes de derecha? El comunismo. ¿Qué es pecado para nosotros? Hacer cualquier cosa que Dios no nos haya pedido. Es mucho más amplio, ¿no? Cuando Adán y Eva tomaron del fruto, no estaban cometiendo uno de estos burdos pecados, ni estaban siendo capitalistas, ni comunistas, ni se fueron a tomar, ni mataron a nadie, ¿no? Simplemente decidieron que ellos serían los jueces de qué es el bien y el mal, y no Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, tampoco le pidió que robara. Si el diablo le hubiera dicho a Jesús: roba, drógate, aquí traigo un poquito de fentanilo, diríamos, bueno, claro que Jesús dijo que no. Pero el diablo le está pidiendo a Jesús algo bueno. Haz un milagro, has ayunado mucho, urge que comas. Todo eso es bueno.
Porque es tentación, porque es pecado, porque el segundo Adán, que es Jesucristo, hubiese cometido el mismo pecado del primer Adán si oye la voz del diablo, si lo que el diablo no le estaba pidiendo algo malo. Porque si Jesús hubiese realizado un milagro, y los milagros son buenos, bueno, suponemos, ¿no? Si Jesús hubiese realizado un milagro que el Padre no le estaba pidiendo, ahí está la clave, ¿no? Que la relación con Dios es una relación amorosa. Imagínense un matrimonio que se ama, que todo lo platica, que todo lo toma en común acuerdo, y un día uno de los dos dice, bueno, esto lo voy a decidir sin preguntar. Algo importante, ¿no? Pues lo voy a decidir sin preguntar. La otra parte diría, oye, pues no, que todo era en común y que somos una cosa. Y quiero con mi ejemplo ilustrar que en una relación amorosa cualquier acción que representa la separación de las voluntades rompe la comunión. ¿Por qué? Porque la relación amorosa es una coincidencia de voluntades, es una entrega voluntaria de la voluntad, es una esclavitud voluntaria, es una obediencia amorosa y feliz. Cuando esas dos voluntades unidas, caminando siempre unánimes, como diría el texto bíblico, y de repente una parte dice, bueno, pero yo decido por acá. Aquello que decide puede ser bueno. Imagínense que esos dos esposos que se aman mucho, que todo lo han hecho en conjunto, y un día la esposa se entera que el marido ya vendió la casa. No, pues ves que era necesario, y mira, nos dieron muy buen dinero. Sí, pero yo ni me enteré. ¿Sí me explico? O sea, cualquier cosa que hacemos sin la voluntad de Dios es igual. Es haber tomado nuestra decisión sin considerar al amado. Por eso, todo aquel que es nacido de Dios es llevado por el Espíritu. Nosotros no podemos prever o imponer nuestra voluntad y decir, si es que vas a hacer esto, vas a hacer aquello. El viento sopla de donde quiere. Así el Espíritu Santo sobre aquel que ha nacido de nuevo. No lo confundamos, por favor, con la anarquía o el caos o la rebeldía, ¿no? Porque claro, en un corazón carnal alguien podría justificar hacer su voluntad diciendo, el Espíritu me dijo. Pero precisamente lo que hemos subrayado es que no es nuestra voluntad sola, es nuestra voluntad en coincidencia con la voluntad de Dios. ¿Por qué Bernabé y Pablo pasaron de Antioquía a la ciudad de Iconio? Porque el Espíritu Santo los guió. Esa es la razón única y suficiente. Y así tenemos que vivir nosotros, ¿no? Usted me dirá, bueno, yo no soy apóstol ni misionero, no importa. Dios tiene una voluntad para usted, porque usted es un hijo de Dios. Dios tiene una voluntad para usted porque Jesucristo es el Señor y usted es una esclava de Dios, ¿no? Entonces, seguir y anhelar la voluntad de Dios en todo, que nuestra voluntad se afine con la voluntad de Dios en todo, es para todos los que somos hijos e hijas de Dios, para todos. Así que nuestra tarea única es hacer la voluntad de Dios, aún en persecución. ¿Por qué quiero decir aún en persecución? Porque Bernabé y Pablo no habrán tenido alguna duda. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si Dios quiso que viniéramos aquí, ¿por qué nos expulsan?
No creo que hayan llegado a una confusión, pero no es improbable que hubiesen tenido esa tentación, esa sugerencia. Las tentaciones son sugerencias que nos llegan sutilmente, ¿no? ¿Qué tal que Dios ni quería que viniera? Mira, todo está saliendo mal. Cuando algo sale mal, dudamos, nos preguntamos, ¿no? No, que algo sea la voluntad de Dios no implica que en términos terrenales de éxito todo va a salir bien. Lo que los hombres consideran éxito es tener mucho dinero, buena ropa, ser populares, famosos, ¿no es cierto? Pero el mundo no nos ama. ¿Qué es el mundo? Porque vamos a ver que en la ciudad de Iconio también tuvieron oposición y también los persiguieron y también tuvieron que huir. ¿Qué es el mundo? En este sentido, el mundo es el sistema que se proyecta, que resulta del pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros peca, pero nuestros pecados no se quedan en el ámbito de lo individual. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy como yo quiera ser y no le hago mal a nadie. Eso es falso. Todo lo que hacemos tiene repercusiones. Absolutamente todo. Y la suma y la proyección y la concatenación y la potenciación del pecado de cada uno de nosotros constituye un sistema que se llama el mundo. Y el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece. Jesucristo decía que si a Él lo habían perseguido, cuanto más a nosotros. Y lo dijo con una figura literaria. Si en el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose a Él, en el seco, en el que está listo para la leña, ¿qué se hará? Así que debemos tener siempre presente que el mundo no nos ama. Las iglesias que han dejado de lado la predicación del nuevo nacimiento y del arrepentimiento y que han escogido mensajes de contemporización con el mundo y las cosas que el mundo quiere, las iglesias que han puesto en el centro de su actividad y su preocupación el calentamiento global, la ecología, los problemas migratorios, el feminismo, la ideología de género, son iglesias muy queridas por el mundo. Están en buenos términos amistosos con el mundo, pero han dejado el evangelio. Los cristianos, espero no equivocarme al decir como usted y yo, las iglesias que predican el evangelio que está en la Biblia no son queridas por el mundo. No, son aborrecidas, son rechazadas. Por eso los expulsaron. Y por eso tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios, aún en la persecución, porque la persecución o cualquier otra circunstancia adversa no significa que algo no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo más complejo. Primeramente, no es una providencia entendida de manera ingenua. La idea de que Dios lo gobierna todo se llama providencia y fue ante todo una idea de los filósofos estoicos que el cristianismo adoptó en el siglo II de la era cristiana. No todo lo que pasa porque Dios quiere, eso ya lo hemos insistido, pero muchos cristianos que son estoicos sin saber que son estoicos dicen que sí. Pero solo les recuerdo un pasaje, Romanos 12. Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, es decir, vivan esta vida
como una ofrenda a Dios, sacrificándose, así como se daba un borreguito, dense ustedes, ¿no? Eso dice Romanos 12. Y renuévense en su entendimiento. Y luego dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios que es la que tenemos que buscar, de la que estoy hablando, que es la tarea que tengo en la vida. Encontrar esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, es mi tarea, pero hay dos condiciones: entregar mi vida en sacrificio y renovar mi manera de pensar. Es decir, no es en automático. Eso es contradictorio. Si yo dijera, todo pasa porque Dios quiere, bueno, entonces ¿para qué renueves o no renueves tu mente, entregues o no te entregues en sacrificio vivo? La voluntad de Dios se va a hacer, porque Él es soberano. Es una contradicción, ¿no? O una de dos: o se necesita entregarse completamente a Dios y cambiar la manera de pensar para entender su voluntad, o su voluntad simplemente va a pasar porque tiene que pasar. Las dos cosas se excluyen. Pero el Nuevo Testamento es muy claro. La voluntad de Dios no se manifiesta porque las cosas sean fáciles, porque las cosas se den. Pues es que todas las circunstancias se colocaron favorablemente, entonces es que Dios quiere. No necesariamente. Es que todo está saliendo mal, no se puede, es que Dios no quiere. No depende de eso, Las circunstancias no determinan la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted que esas circunstancias tan favorables no son más que una tentación del diablo? ¿Cómo sabe usted que esas circunstancias tan adversas tienen que ser vencidas por la determinación y el coraje de la fe? ¿No? Entonces, la voluntad de Dios se conoce por la Sagrada Escritura y por nuestra dependencia del Espíritu Santo. Ellos llegan a Iconio y entran a la sinagoga. Vuelvo a Hechos 14. Hablaron de tal manera que creyó multitud de judíos y asimismo de griegos. Tengamos en cuenta siempre las contradicciones de la realidad. Por un lado, hemos dicho que el mundo es este sistema de los pecados, potenciados porque alguien peca queriendo hacer negocio con el armamento. Alguien peca queriendo tener empresas en un país y necesita invadirlo. Pues esos pecados se multiplican y se hace una guerra y muere mucha gente y muchos matan a otros, ¿no? Pero al mismo tiempo que el mundo está presente en la realidad y que ese sistema pecaminoso está gobernado por el diablo, se le llama el príncipe de este mundo. En ese sentido del sistema pecaminoso, Satanás no es el príncipe de la tierra como creación, es el príncipe del sistema pecaminoso. Al mismo tiempo, las personas que están en el mundo y que son del mundo, porque hay una diferencia, ¿no? ¿No decía Jesús en su oración de Juan 17? Padre, no te pido que los quites del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, ¿ok? Los que estamos en el mundo y aún los que son del mundo tenemos hambre de Dios. Esa es la dialéctica, la contradicción. Hay un sistema pecaminoso y la gente está hundida en el sistema pecaminoso, pero también es cierto que la gente tiene hambre de Dios. Y la prueba es que cuando los apóstoles predicaron en aquella sinagoga, gran multitud de judíos y gran multitud de no judíos creyeron. Qué bendición, ¿no? El libro de los Hechos siempre nos está insistiendo en ser llenos del Espíritu Santo.
y siempre nos está insistiendo en predicar el Evangelio. Tenemos que llevarnos esta carga, déjeme llamarle así, carga. Si usted piensa que al salir del culto se siente tan bendecido, ya dejó sus problemas en manos de Dios, que se va bien ligerito, yo no quiero que se vaya bien ligerito. Yo quiero que usted se vaya bien cargado. Tengo que predicar. Me es impuesto predicar el Evangelio. Que usted diga como Pablo: ay de mí si no predicar el Evangelio. Llévese esa carga. Hoy no se va a ir ligerito, se va a ir preocupado, se va a ir con una tarea, se va a ir con un reto, se va a ir diciendo: por eso no me gustan las predicaciones del pastor Cristian, ¿verdad? La gente tiene necesidad. Ahí está la prueba. Muchos judíos y muchos no judíos creyeron. Hermano, cuando pienso en cuántas personas están en los hospitales, no solo allí en las camas, ¿no?, de las familias que están allí en la zozobra, en la espera, en la angustia. Cuántas personas que tienen familiares presos, cuántas personas abandonadas, cuántas personas sufriendo toda índole de adversidades. Hay hambre de Dios. ¿Quién tiene el pan de vida? ¿Quién tiene la luz? ¿Quién puede ofrecer el agua por la que no tendremos sed jamás? ¿Quién? Nosotros, la iglesia. Dice el verso 2: mas los judíos que no creían. En el verso 1 dice que muchos judíos creyeron. En el verso 2 dice: y los judíos que no creían. Entonces hay judíos que creen y judíos que no creen, ¿no es cierto? Cuando alguien me dice: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Hay muchos judíos que creen en Jesús. No generalice, ¿eh? Hay muchos judíos que creen en Jesús, hay muchos que no creen en Jesús. Por supuesto, los que no creen en Jesús están aglutinados en algunas de las corrientes del judaísmo oficial, como la corriente ortodoxa. Y hay unos que no son judíos, que quieren ser judíos, que tampoco creen en Jesús. Hablan de Jesús, pero no reconocen ni su divinidad, ni que la fe en Él es el único camino y suficiente para la vida eterna. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se convirtieron en piedra de tropiezo. Los gentiles estaban dispuestos, estaban hambrientos, y muchos judíos incrédulos, ¿qué hicieron? Convencer a algunos gentiles de que no aceptaran el Evangelio de Jesús. Qué gran responsabilidad, ¿no? Hablábamos hace 8 días de cómo esto raya en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también, como decía Jesús, el que escandalizare a uno de estos mis hermanos pequeños, refiriéndose a los pequeños en la fe también, no solo a los pequeños cronológicamente, más le valdría atarse una piedra de molino y echarse al mar, para no tener ninguna posibilidad de no morirse, ¿verdad? Así, terrible. Esto hicieron los judíos incrédulos. Ya hemos insistido que el móvil son los celos, la envidia. Como que estos hombres apenas llegan y ahora los que antes se acercaban y nos admiraban nos van a abandonar y se van a ir tras estos. Hermanos, cuidado. Vivimos, hablando del mundo, ¿no? Vivimos una época
donde el mundo ha adquirido nuevas características. En esencia el mundo siempre ha sido mundo, pero en las formas no, porque antes el mundo no tenía redes sociales, no tenía internet, no andaba toda la gente con su teléfono. Cuando yo me subo al metro, hago un ejercicio. ¿Cuántas personas están viendo su teléfono? 8 de cada 10 van así, ¿no? Ahora el mundo propone abiertamente ideas que otrora hubiesen sido consideradas malas o hasta vergonzosas. Ahora el mundo de manera abierta ha optado por lo ridículo, por lo inmoral, por las pasiones. Antes el mundo practicaba eso, pero intentaba dar la cara de que todo estaba bien, ¿no? Ahora hay una especie de cinismo, más bien de descaro, ¿no? Esto es lo malo y me gusta lo malo y lo malo no es malo. Es el mundo al que nos estamos enfrentando, con muchísimos argumentos que el mundo tiene. Cuando en el Apocalipsis se dice que la bestia tenía blasfemias y hablaba maravillas contra el Altísimo, es esto. El significado es esto. Los discursos que Pablo llamaría estratagemas que con astucia se usan para engañar. Esas son las maravillas de la bestia, las blasfemias de la bestia, que engañan a los moradores de la tierra y que aún para los cristianos a veces es difícil rebatir. Los cristianos tenemos que aprender cada día más a argumentar. La única manera de enfrentar la mentira, el relativismo y las ideologías es argumentar. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, implica eso que nos hizo seres racionales. La razón es aquello que nos es común. No se puede afirmar o negar ninguna cosa que tenga verdadera validez si no tiene argumentos racionales. Entonces estas personas engañaron a los gentiles con argumentos falsos. Los engañaron por motivos pasionales. Acuérdense que la pasión es lo que nos arrastra. A ellos les arrastraban sus deseos de ser admirados, de obtener poder. Acabamos de vivir en estos meses aquí en México una lucha encarnizada por el poder. ¿Cuántos muertos simplemente entre los candidatos? Prácticamente 50 muertos de candidatos, más de colaboradores 200, más los que renunciaron mejor porque si no los iban a matar. Una lucha encarnizada por el poder. ¿Qué quiere la gente? El poder. La fama que trae el poder, el dinero que trae el poder. Y esa es la razón por la que estos judíos, que entonces eran proselitistas, el judaísmo actual no es proselitista, porque durante siglos las instituciones cristianas prohibieron a los judíos predicar. Descubrir a un judío tratando de hacer que un católico se hiciera judío era ser condenado a la hoguera. Así que los judíos calladitos, ¿no? Pero en este tiempo del Nuevo Testamento, los judíos eran tan proselitistas, es decir, buscaban evangelizar y traer gente como cualquier otro grupo. Por eso les molestó tanto que muchos de los simpatizantes gentiles prefirieran la enseñanza de Bernabé y de Pablo. Estos judíos no creyentes amaban su tradición.
Lo que Pablo y Bernabé están diciendo es un mensaje distinto. Si Bernabé y Pablo estuviesen diciendo lo mismo, tal vez no habría problema, no hubiese habido problema. Pero Bernabé y Pablo no predicaban la tradición que esos judíos estaban acostumbrados a enseñar, a guardar. Y yo he titulado a la plática de hoy Tradición o guía del Espíritu. Tradición o guía del Espíritu. Porque la tradición a veces es muy valorada, hipervalorada. En ciertas festividades hasta el gobierno pone sus invitaciones y anuncios. Guardemos nuestras tradiciones, ¿no? Como por ejemplo para noviembre, ¿no? Las escuelas, las universidades, no solo el kinder, las universidades, las empresas privadas, el gobierno, las instituciones de cultura, todos insisten en que guardemos nuestras tradiciones. La gente se siente muy cómoda con sus tradiciones, pero no siempre la tradición es lo adecuado. No estoy hablando de romper absolutamente con tradiciones. Vamos a suponer que alguien dice: es que ya es tradición que nos reunamos los domingos. Bueno, tradición no significa eso, ¿no? Eso sería más bien costumbre, y sería una buena costumbre. Y Pedro, exhorta a no perder las buenas costumbres. Tradición quiere decir lo que una generación le transmite a la siguiente. ¿Sí? Ahora que es Día del Padre, lo que los padres hemos transmitido a los hijos, eso es la tradición. Pero entonces lo que hace falta es descubrir qué tradiciones son buenas y cuáles no. Es decir, valorar, evaluar las tradiciones. De todo lo que hemos recibido de generaciones anteriores, tenemos que preguntarnos qué es justo y qué es injusto, qué debería conservarse y qué no, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es útil y qué es dañino. Porque eso de conservar todas las tradiciones, entonces la humanidad jamás hubiera caminado hacia ninguna parte. El cristiano tiene criterios suficientes para valorar las tradiciones. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: con sus tradiciones ustedes invalidan la palabra de Dios. Cuando una manera de ser que hemos recibido se opone a la palabra de Dios, debe ser superada. Los fariseos aceptaban del Antiguo Testamento prácticamente los mismos libros que hoy tenemos en una Biblia de Casiodoro de Reina, de una edición actual. Pero no es que los fariseos solo aceptaran la Biblia, no. Para los fariseos era tan importante la escritura de estos 24 libros como la tradición oral. Es decir, para ellos la palabra de Dios también era la tradición oral. Y por eso Jesús les tiene que decir: con esas tradiciones ustedes terminan invalidando la palabra de Dios. Y cuando vemos esta animadversión de los judíos contra los apóstoles, entendemos que hay una lucha descrita por el teólogo Paul Tillich como el enfrentamiento entre una vieja tradición y una nueva realidad. Bernabé y Pablo no traían otras tradiciones opuestas a las primeras. Bernabé y Pablo no venían solamente a hablar en contra de la hipocresía, no eran unos
maestros de moral. Bernabé y Pablo predicaban una nueva realidad, la nueva creación. Jesucristo permitiendo que los seres humanos sean nuevas criaturas, que volvamos a nacer, la regeneración, el nuevo nacimiento. Estos judíos que los persiguieron se guiaban por las tradiciones, Bernabé y Pablo se guiaban por el Espíritu Santo. Luego dice, en nuestro tiempo también se promueven las tradiciones y en el fondo como una manera anticristiana. ¿Qué interés tiene el que promueve el Halloween al estilo europeo? ¿Y qué interés tiene el que promueve las fiestas prehispánicas del Mictlán? Ambos tienen un interés, dejar de lado el cristianismo. Pero también hay otros que usan las tradiciones ajenas para atacar al cristianismo. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en antropólogos relativistas. Creo que toda la antropología hoy está dominada por el multiculturalismo, es decir, la suposición de que todas las culturas son iguales, lo cual no da tiempo ahora, pero es absurdo si lo argumentamos. Desde ese multiculturalismo relativista, pseudoizquierdoso, resulta que evangelizar a los indígenas es ir contra sus tradiciones. ¿Quién lo decidió? No los indígenas, los antropólogos. Y han convencido a algunos caciques a quienes se les mueven los intereses económicos, ¿no? Los caciques de los pueblos son los que venden el licor, son los que prestan al encargado de hacer la fiesta para el pueblo para que se endeude 10 años o más. Cuando llegue el Evangelio, estas estructuras de dominación pecaminosa se rompen y entonces hay que encontrar argumentos para expulsar a los cristianos, como ya nuestros hermanos de Hidalgo lo están sufriendo ahora, los hermanos de Chiapas, los hermanos de Oaxaca, porque con el pretexto de los usos y costumbres, del respeto a las tradiciones, se toma una postura anticristiana por parte de autoridades y de intelectuales a favor supuestamente de un grupo del que ellos ni siquiera pertenecen, y con eso también dañan a los indígenas, porque eso implica lo siguiente: tú eres un indígena, te tienes que quedar en este grupo, con estas costumbres, con esta manera de ser, no puedes cambiar. ¿Eso qué significaría? Prácticamente tú no eres un ser humano porque no tienes los derechos universales de libertad, de religión, de pensamiento o de lo que quieras. Tú estás obligado a vestirte así y a ser así. Eso es, además de que eso es una infravaloración del indígena, es hacerlo menos que humano, infrahumano, es también una imposibilidad. Los indígenas de regiones totalmente apartadas tienen celulares, oyen la peor música que no es indígena, ¿no? Pero el Evangelio no. El Evangelio no. O sea, se trata de esto que estoy diciendo, no usar tradiciones ajenas para atacar al cristianismo. Sin embargo, en el verso 3 dice: por tanto, aunque pusieron contra ellos a los gentiles o quisieron impedir el evangelio a los gentiles, los judíos incrédulos, los apóstoles, según el verso 3, se detuvieron allí mucho tiempo
hablando con denuedo. Acuérdense que las circunstancias adversas no significan que algo no es la voluntad de Dios. Al contrario, si yo sé que algo es la voluntad de Dios, yo tengo que hacerlo, como decían antes, llueve, truene o relampaguee. ¿O no? ¿Sí? Incluso venir al culto, queridos hermanos, ¿no? Es que hoy no fui porque hace mucho calor. Es que hoy no fui porque va a llover. Es que hoy no fui porque me llegó visita. ¿Qué tu visita no sabe que los domingos tú vas al culto? Tráetelo. O dile que vaya el sábado, ¿no? En fin. Llueve, truene o relampaguee. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Con toda esta persecución, ellos se quedaron ahí mucho tiempo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hace rato decíamos que nuestro llamado es a evangelizar. Con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Denuedo, diligencia, esfuerzo, determinación, asertividad, ¿no? ¿Cómo estamos acostumbrados a veces a hacer las cosas? Sobre todo en México, ¿no? Ahí se va. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Diligentes. Diligentes. Como cristianos tendríamos que madurar para que cuando algo nos toque hacer, no simplemente al final digamos, pues no se pudo, no me contestaron, es que no salió, es que ahí se va. No, hermanos, esto se hace porque se hace, ¿no? Y tengo que pensar cómo. Es nuestra responsabilidad. Cuando Dios dice, bendijo la casa de Potifar por causa de José. A José, que era un esclavo, lo pusieron de administrador. ¿Por qué? Porque era el esclavo más flojo de la casa. Por algo lo pusieron de administrador. Y si siendo administrador Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, ¿cómo realizaría José su tarea? Bien hecha, ¿no? Bien hecha. No se me ocurren ejemplos, pero hay muchísimos. O no los quiero decir para no herir susceptibilidades. Usted conoce sus ejemplos. Usted conoce su vida. Hay que hacer las cosas que hacemos bien. Bien quiere decir lo más rápido posible, lo mejor posible, venciendo dificultades, venciendo problemas, ¿no? A ver, fuiste a pagar eso que te encargué, se me olvidó. No, bueno. ¿Cómo que se me olvidó? ¿Le hablaste a tal persona? Sí, pero no me contestó. No, no puede ser. Todo lo que hagamos hay que hacerlo bien. ¿Limpiaste bien este lugar? ¿Limpiaste bien la casa? Sí, nada más mueves tantito y ahí está todo el polvo, toda la mugre, ¿no? Y en la profesión, usted sabe qué difícil es encontrar un buen abogado, un buen mecánico, un buen médico, un buen dentista, ¿no es cierto? Porque la gente no hace bien las cosas. Eso sí, te cobra hasta lo que no hizo. Hay que hacer bien las cosas. Hablaron con denuedo quiere decir que llevaban unos folletitos y ahí rápido los repartieron y ya. ¿Oh? Denuedo, ¿qué quiere decir? Esfuerzo, explicaron, se esforzaron, aunque estuvieran cansados, aunque alguien se burlara, aunque alguien no quisiera escuchar, aunque otro contradijera, explicar de una manera y de otra, tratando de que cada vez las cosas fueran más claras.
con denuedo. No importa esta persecución que ya se cernía sobre sus cabezas, que las cosas están difíciles, que hay amenazas sobre lo que hacemos, no importa. Hay que hacerlo con denuedo, confiados en el Señor. ¿Por qué podemos trabajar con diligencia y con esfuerzo a pesar de que todo se vea así como borroso, amenazador? Porque estamos confiados en el Señor. Del Señor es nuestra vida. Tratemos de entender este equilibrio. Si ciertamente no todo pasa porque Dios quiere, lo que sí es cierto es que desde el día en que yo le entregué mi vida a Jesucristo, Él es mi dueño. Y mientras yo me mantenga rendido a su señorío, de Él depende mi vida. ¿Sí? Cuando yo no estaba con Dios, pues mi vida dependía de mí y del azar y del otro, si quería matarme, ¿no? Esto lo expresó Jesús cuando le dijo a los judíos: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre está cerca. Pero cuando le hemos entregado la vida a Jesucristo como Señor, es decir, como dueño, le pertenecemos. Así que si aún hubiese amenaza de perder nuestra vida, diríamos: al final esta vida no es mía, es de Cristo. Y si Cristo permite, está bien. Si Él no lo permite, las amenazas no pueden amedrentarnos. Ellos estaban confiados en el Señor. ¿De qué manera actúa el Señor? Lo habíamos visto en una oración que también la iglesia hizo, registrada en el capítulo 4 de Hechos, pero leamos esta segunda parte del verso 3. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, Dios respaldaba la palabra del regalo de Dios, que es la salvación. Dios respaldaba su palabra. ¿Cómo respaldaba su palabra? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios respalda su palabra con milagros. Cada vez que algún hermano nos platica cómo al escuchar la predicación, estudiar la Biblia, su vida está siendo transformada, yo le doy gracias a Dios por ese milagro. Y cada vez que traemos en oración a Dios nuestras necesidades, sabemos que si es su voluntad, muchas de esas necesidades serán respondidas milagrosamente. Dios respalda su palabra. Esa es nuestra confianza. Sobre mis hombros no recae la responsabilidad de convencer a la gente, ni de cambiar a la gente, ni de evitar la persecución, ni de hacer que el mundo deje de ser el mundo. Sobre mis hombros solo recae una responsabilidad: tener confianza en que Dios respalda su palabra. Y ya hemos dicho que no se trata de que yo esté buscando milagros. Yo busco compartir el Evangelio. Quien tiene que obrar los milagros es Dios. Y a pesar de los milagros, mucha gente no va a creer. Así lo dice el verso 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. No diríamos o no supondríamos que al ver la argumentación de los apóstoles, su esfuerzo por predicar, el amor con que lo hacían, los milagros que respaldaban su mensaje, no esperaríamos que todo mundo se convirtiera. Pero no es así. Dijimos que hay mucha gente que tiene hambre de Dios, y eso es cierto, pero tampoco caigamos en la ingenuidad de suponer que todo el mundo quiere reconocer su necesidad. A veces el cristiano va a uno de estos centros de rehabilitación para drogadictos, ¿no?
y piensa que al hablarles de Cristo y que Cristo puede sacarlos de la droga, todos van a querer y todos van a salir de la droga. No, muchos no van a querer. El cristiano va a predicar a una cárcel y va a decir, no, bueno, seguramente aquí todos necesitan a Cristo porque deben de estar terriblemente sufriendo en este lugar. No todos van a querer. Mucha gente no va a querer. La ciudad estaba dividida. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, al final ganó la pasión, los ánimos exacerbados, para llegar a la franca persecución. Quizá a veces usted diga, bueno, sí, yo sé que hay muchas actitudes anticristianas, ahora hay muchas ideas anticristianas que ya muchos señalan y condenan a los cristianos, pero no creo que vaya a pasar de allí. Cuando los alemanes pensaron que las cosas que el Partido Nacional Socialista proponía eran tan burdas, tan absurdas, que no iban a ganar, no se imaginaron que efectivamente vendría esa pesadilla, ¿no? Podríamos multiplicar los ejemplos de gobernantes o de corrientes ideológicas o religiosas frente a las que la mayoría de la gente no vio ninguna amenaza porque pensó que eso no puede pasar. Va a pasar. Lo que va a pasar al final es la persecución abierta. Esto que empezó como una oposición en la mesa del diálogo o de la controversia en la sinagoga, terminó en la intención de apedrearlos. Ahora venían ya los judíos creyentes y los gentiles creyentes por un lado, y los incrédulos, tanto judíos como gentiles. Este último grupo traía ya sus piedras, literal, no piedras del discurso, piedras literales, para matar a los apóstoles. Y entonces dice el verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Bernabé y Pablo pudieron, porque así Dios lo permitió, enterarse de que los iban a matar. Y aquí otra vez insisto en que debemos depender de la guía del Espíritu Santo. No se trata de que siempre tengamos reglas. Es que si te van a matar, escápate. No, es que si te van a matar, pues ahí quédate y muere por Cristo. No, en cada caso va a ser diferente. Recuerdo hace mucho tiempo que un cristiano despistado se metió a una iglesia a romper imágenes. Claro que estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, recién que gentes del gobierno salieron con las camisetas de la Santa Muerte, hubo quienes se metieron a iglesias católicas a romper imágenes porque son adeptos de la Santa Muerte. Lo que quiero decir es que el cristiano no está llamado a convertirse per se, porque él mismo se fabrique como mártir, ¿no? Es que yo quiero ser mártir, yo voy a buscar el martirio. El cristiano no está llamado a buscar el martirio. Lo aclaro, la palabra griega mártir quiere decir testigo. Yo estoy llamado a ser testigo, pero no estoy llamado a buscar así a propósito, exprofeso, que me maten, ¿no? Pues para eso párese frente a cualquier peregrinación o a cualquier marcha de las que se hacen en este mes y póngase a decirles que son unos pecadores y ya es mártir, ¿no? Ya mañana lo recordaremos como mártir. No estamos llamados a ser mártires. Tampoco estamos llamados a privilegiar nuestra seguridad
nuestros bienes, nuestra familia en primer lugar y a ser prudentes. Y mejor me quedo callado. Tampoco estamos llamados a eso. Apocalipsis 12 dice que los mártires vencieron a la serpiente porque no amaron sus vidas. Es decir, cuando no pongo mi vida como algo tan importante. Bueno, está bien eso de la fe y del evangelio, de la iglesia, sí, pero no hay que ser fanáticos. Hay que ser prudentes y si hay riesgo, pues mejor. Hasta allí lo dejamos. No, ninguna de las dos cosas es correcta. Solo una cosa es correcta. Señor, yo no busco que me maten, pero si me van a matar por ti y eso es necesario, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Lo más importante para Dios respecto de nuestro corazón es la disposición. ¿Usted quiere ser rico o pobre? Dios quiere que usted esté dispuesto a cualquiera de las dos cosas. Dios quiere que lo maten o que no lo maten. Lo que Dios quiere es que usted esté dispuesto, ¿no? Disposición, entrega. En otra ocasión, y ya lo veremos porque está en el mismo libro de Hechos, a Pablo le dijeron: si vas a Jerusalén te van a llevar preso y te van a matar. Y Pablo dice: no importa, yo voy a ir. En esta ocasión es el propio Pablo el que sale huyendo, y ya había huido en una ocasión previa. ¿Usted se acuerda? Cuando de manera poco elegante, ¿no?, lo descolgaron en una canasta por el muro de la ciudad de Damasco. No es muy halagador para nuestro machismo, ¿no? Entonces hubo ocasiones en las que Pablo sabía que tenía que huir y ocasiones en que Pablo sabía que tenía que seguir caminando a pesar de que lo iban a encarcelar, y como finalmente fue, le cortaron la cabeza. Entonces también en estas circunstancias necesitamos saber cómo nos guía el Espíritu Santo. Lo voy a poner en términos más prácticos todavía. Ya voy a acabar, una media hora más. Ahorita empieza un terremoto. ¿Usted qué hace? Así, rápido, ¿qué hace? Corre. Pues no. Usted tendría que tratar de sentir a qué lo guía Dios. Claro, porque mire, supóngase que usted corre y a donde corre, ahí es donde lo aplasta la casa. Usted sale a la calle y ahí le cae un cable de alta tensión y... O dice: no, yo aquí me quedo. No sabemos. Pero ¿cómo voy a saber si ahorita empieza a temblar lo que el Espíritu Santo me dice? Si usted no está acostumbrado a estar buscando la voluntad de Dios y la voz del Espíritu, en lo que sabe si Dios le habla o no le habla, ya hasta acabó el terremoto, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo de que tenemos que estar aprendiendo y caminando en esa guía del Espíritu para saber en cada caso qué debo de hacer. No puedo dejar de lado el que hay riesgos en esta manera de querer caminar. Es posible que alguien caiga en las alucinaciones, ¿no? O sea, tengan cuidado también, porque entonces andar diciendo para todo Dios me dijo es equivocado. Es más, ¿cuántas veces ustedes, perdón que ahora me ponga yo aquí de ejemplo, cuántas veces me han oído decir Dios me dijo? Pues no, ¿verdad? Bueno, al menos no como parte de la predicación, porque conozco iglesias que se desviaron tanto porque se acostumbraron a que el pastor siempre decía Dios me dijo y Dios me reveló y Dios me dio esta palabra, y entonces la gente termina asumiendo que pues él tiene teléfono rojo con Dios y ¿para qué queremos la Biblia? No, hermanos, esta voz del Espíritu podría ser del Espíritu o no del Espíritu. Ese es el riesgo.
¿Me está hablando el Espíritu o me está hablando mi cabecita? ¿O me está hablando el otro? ¿No? Necesito confirmación. Confirmación de la palabra de Dios. Confirmación de mis autoridades. O sea, porque un hijo no puede decir que Dios le dijo algo cuando va totalmente en contra de la prudencia y la autoridad que tienen sus padres? ¿No? Es incompatible. Es incompatible todo lo que sale o contradice a la palabra de Dios. Incompatible todo lo que implica abandonar nuestras responsabilidades. ¿Por qué abandonaste a tus hijos, tú, papá, marido? Es que Dios me dijo. ¿Y tus hijos qué comen? No, pues quién sabe. No, eso no puede ser que Dios te dijo eso. Dios solamente te va a hablar conforme a la sabiduría que nos ha entregado en su palabra. Es un equilibrio, ¿sí? Es como ser trapecista. Los trapecistas que caminan sobre una cuerda floja, sin red. Ese equilibrio entre lo que debe ser, lo que la Biblia dice, lo que es racional, lo que es coherente con las autoridades de donde Dios me puso, y la voz del Espíritu que me habla. Si yo me inclino demasiado para un lado, voy a fallar, ¿no? Si no entiendo que necesito conocer la voz de Dios, su voluntad de manera individual, estoy fallando. Y si para todo quiero alucinar que Dios me dijo y que Dios me habló y ya se me olvidó toda la otra parte, sin darme cuenta, y aunque yo no lo crea, estaría siendo guiado por mis ideas, por mis imaginaciones, por mis sentimientos, ¿no? Es una frase así poco afortunada. Es que yo siento de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? El cristianismo no es fácil, Ya me está viendo con ojos de... Bueno, ¿quién dijo que el cristianismo era fácil? Por eso insistimos, y fue el tema que puso de cabeza a Kierkegaard. ¿Cómo podía saber Abraham si tenía que matar o no a su hijo? ¿Era fácil? No era fácil. El cristianismo no es fácil. Porque cualquier corazón en donde, aunque no nos demos cuenta, predomine cualquier deseo que no es exactamente lo que Dios quiere, terminará justificando ese corazón lo que él desea, lo justificará diciendo que Dios le dijo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo así bien ilustrativo. Fulanito ya se enamoró de Perenganita. Oye, Perenganita no es cristiana, tus papás no están de acuerdo, tus pastores no están de acuerdo, no es una buena persona, vas a perder tu llamado. No. A mí Dios ya me dijo que sí. ¿Ven? Ahí está el engaño. En el fondo no amaba más la voluntad de Dios. Amaba lo que él quería, y en ese momento lo que él quería era esa muchacha. ¿Cómo justificar la desobediencia a los padres o a la misma Biblia cuando dice no os unáis en yugo desigual? Qué cosa tan absurda y tan paradójica, ¿no? Lo justificó diciendo que Dios me dijo. Qué cosa. Se parece a eso de la guerra espiritual, ¿no? Le fuimos a echar aceite al popo para reprender al diablo. Bueno, pues en ese viaje, en ese ascenso, te acompañaron algunos chamucos y hasta te aplaudieron y luego se regresaron contigo. No hubo tal guerra espiritual, ¿no? Cuidado con esos absurdos donde, poniendo a Dios de pretexto, estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere. O la rebeldía, ¿no? Aun cuando hacemos la obra de Dios
pero la hacemos en rebeldía. Fíjense qué curioso. Hacemos la obra de Dios en la actitud del diablo. Cuidado entonces. Último versículo, que es el que está en griego. A la distancia lo pueden poner seguramente. Ese versículo es muy cortito y solo dice kaki evangelizomeni isan. Kaki, y ahí evangelizomeni predicando, isan, estaban. Y ahí predicando estaban. Ese es el verso 7, con el cual concluimos, ¿no? Hay persecución, predican. El Espíritu Santo les ha guiado, predican. Lo hacen con denuedo, porque es hablar el Evangelio. Entonces, hermanos, hoy nos vamos cargando 2 bultos, 2 costales pesados. Tengo que evangelizar. Número 2, tengo que aprender a oír la voz de Dios. No es fácil, ¿verdad? Nada fácil. Para oír la voz de Dios, ya lo dijimos hace rato al principio, hay que renovar nuestra manera de pensar, y eso solo se logra estudiando seriamente la Biblia. Y mucho cuidado con que digamos Dios me dijo, cuando en el fondo era un deseo nuestro, una imaginación nuestra y nada más que nuestra. Damos gracias a Dios por la predicación, porque